Muy buenas noches, amigos, qué gusto saludarles. Les habla el doctor Enrique Moncayo Varías. Soy parte importante del equipo de docentes de AUGE Perú. Somos equipo importante todos, nuestros amigos, tanto de las diferentes áreas, preocupados siempre por ayudar de una u otra forma a todos aquellos maestros que quieran participar en este nombramiento y este concurso de ascenso de este año 2022. Nuestro objetivo como empresa de AUGE Perú es proporcionar los espacios pedagógicos que nos permitan en esa interacción con ustedes ayudarles a comprender desde el marco teórico la resolución de los casos pedagógicos que viene tanto en el examen de ascenso como en el examen de nombramiento. Realmente la empresa AUGE, siempre una empresa muy responsable, una empresa con mucho compromiso, preocupada cada día de dar lo mejor para que ustedes de una u otra manera alcancen ese objetivo importante, tanto de nombrarse como de ascender de escala de nivel. AUGE cuenta con una plana de docentes con mucha trayectoria, con mucha experiencia y también con muchas ganas y compromiso de generar en esos espacios, en cada aula que se trabaja a nivel virtual, pues ayudarles a cada uno de ustedes a trabajar este importante proceso de alcanzar ese anhelado nombramiento y ese anhelado ascenso de nivel. Como ustedes están viendo, AUGE Perú está promocionando un gran momento de capacitación. Nos está brindando 3 jornadas de tipo disciplinar, que normalmente no se daba así. En esta oportunidad ha ampliado su horario de trabajo con el mismo precio e incluso dando ofertas importantes a aquellos maestros que sí quieren participar, para participar 3 jornadas de lo que es el área o el nivel curricular. Desde luego, además, ligado y apoyado también sobre lo que es razonamiento matemático, comprensión de textos y también lo que es conocimientos pedagógicos. O sea, estamos casi todos los días ayudándolos a ustedes para que sean mucho más pertinentes al momento de dar su examen. Desde Chiclayo, Perú, estoy en las oficina central de AUGE Perú, un lugar y un espacio donde generan las mejores condiciones para un trabajo virtual. Es envidiable lo que tenemos acá como empresa, realmente, porque se preocupa por tener la mejor condición para que ustedes, desde los rincones del Perú, de todos los rincones de nuestro país, podamos tener la mejor oportunidad de compartir estas experiencias pedagógicas. El día de hoy, con un tema muy interesante: cómo resolver casos pedagógicos. No es tan fácil resolver casos pedagógicos. Muchos de nuestros maestros se confían y piensan que de una u otra manera sí han dado un buen examen. Sin embargo, cuando ven sus resultados, quizás no alcanzaron a aprobar los exámenes tanto de ascenso o de nombramiento. Y ellos se preguntan siempre: ¿y qué pasó? ¿Por qué desaprobé? Si pareció fácil el examen. Los exámenes tipo caso parecen fáciles, pero no son tan fáciles porque tienden a confundir fácilmente al maestro. Es por ello que el día de hoy, desde nuestra empresa AUGE Perú, te vamos a apoyar a entender cómo resolver casos pedagógicos que vienen tanto en el examen de nombramiento y en el examen de ascenso. Todo el equipo de docentes de AUGE Perú tiene esa metodología. Está consciente de que debemos de ayudarlo a desarrollar estrategias importantes para que puedan resolver los casos. Por eso te invitamos a que formes parte importante de nuestra familia de AUGE Perú. Participa con nosotros. Tenemos todo un tiempo, ahorita, el tiempo adecuado para prepararnos y dar un examen con las mejores condiciones. AUGE Perú te va a brindar las condiciones importantes, el apoyo necesario para que tú alcances ese anhelado nombramiento docente o ascenso de escala a nivel. Por ello, esta oportunidad que te brindamos es la misma metodología que utilizan todos los maestros, porque siempre conversamos, siempre nos reunimos, siempre preocupados por dar lo mejor para ustedes. En ese sentido, amigos, vamos de una u otra manera a empezar nuestra jornada, siempre desde la familia de AUGE Perú. Te invitamos a ser parte de nuestra familia, ¿ya? Entonces, nuestro tema del día de hoy, muy importante, es ¿qué estrategias yo debo utilizar para desarrollar los casos? Entonces decíamos que nosotros
a los que dábamos exámenes anteriormente, pues yo también he dado examen hace mucho tiempo, vengo dando exámenes siempre, venía el concepto, ¿no? Y nos planteaba la teoría. Luego viene algo importante, que vienen los casos, las preguntas tipo caso. ¿Por qué es importante para el ministerio manejar una pregunta tipo caso? ¿No? Porque no solamente va a ver la teoría de que maneja el profesor, o sea, no dejamos de manejar teoría, y sino también cómo esa teoría se imbrica o se pone en situaciones de práctica. O sea, como un profesor, pues conoce la teoría de Piaget, por ejemplo, pero no es que conozca todo el concepto, sino cómo se aplicaría desde la teoría de Piaget en la práctica pedagógica, ¿no? Por ejemplo, Piaget habla mucho del conflicto cognitivo, ¿no? Esa es una de sus referentes grandes de su teoría. Entonces, ¿cómo yo, bajo ese marco teórico, que ese fundamento, ese precepto teórico que habla Piaget, yo lo puedo desarrollar en una experiencia de aprendizaje, por ejemplo, ¿no? Desde cómo lo utilizaría ese conflicto para generar un tipo de pensamiento importante que hoy día es requerido bajo el modelo de las competencias, bajo el modelo de las experiencias de aprendizaje. Entonces es muy importante el marco teórico, pero más importante es cómo yo lo llevo a trabajar desde la práctica pedagógica. Eso es importantísimo, es muy importante eso. Entonces, por eso que viene la parte importante de que el profesor debe manejar la teoría, pero esa teoría, ¿cómo se debe aplicar desde la práctica pedagógica? Esa es la necesidad actualmente del Ministerio de Educación. Es por ello que nosotros te vamos a enseñar, desde Auge Perú, te vamos a enseñar a manejar estos casos pedagógicos. Ahora, si tenemos que enfrentar casos, es necesario, pues, manejar ciertas estrategias. Tenemos que manejar ciertas estrategias, que eso es lo que vamos a analizar el día de hoy, y yo les voy a explicar algunas estrategias que se van a ayudar a dar resultados. Ya les van a ayudar muchísimo estas estrategias. Entonces, ¿cuál es una de las primeras estrategias? ¿No? ¿Cuál sería una de las primeras, o las primeras condiciones, diríamos así, para resolver caso? ¿No? Condiciones. Primera condición importante es que no debemos perder la mirada de la teoría, pues. O sea, la teoría no la podemos dejar de lado. Significa que nosotros, una condición importante para el examen es que tengo que leer lo que me plantea el temario, ¿no? El temario de tu área, de tu nivel, te plantea. Y tengo que leer ese temario. Pero, ojo, importante, no basta con eso. No basta con leer. No, pero yo he estudiado todo el año, he leído. Sí, pero tienes que manejar casos. Tienes que saber utilizar ciertas estrategias importantes. Una de las estrategias importantes que nosotros te vamos a enseñar acá desde Auge Perú es cómo analizar primero los casos. Eso es importante. ¿Cómo debes analizar un caso? O sea, pero profesor, eso lo llevó en comprensión de texto con el profesor Carrión desde Auge, entonces tengo un manejo. Claro, el profesor Carrión que trabaja en Auge Perú también te va a ayudar a hacer comprensión de texto, que te va a fortalecer en el desarrollo de tu análisis. Eso sí, porque vas a tener que comprender cómo analizar un texto importante. Pero el analizar el caso significa que primero yo tengo que ubicarme en el contexto del caso. Cuando yo analizo eso, mire qué importante esta palabrita, ubicarme en cuál es el contexto del caso, el contexto en que se da el caso, en el contexto en que se da el caso. ¿Qué significa eso, profesor? Profesor, explícame bien qué significa eso de analizar en qué contexto se ve ese caso. Hay unas importantes ideas que todo caso tiene. Ojo, todo caso tiene una intención de pedirte a ti que respondas sobre lo que dice el caso. No, pero en la realidad no sea así, que en mi comunidad es otra cosa, que en mi comunidad no se puede dar de esa manera, eso es otra cosa.
No, pero que yo he visto en mi esto que el director actuó así y no fue como dice el caso. Bueno, eso pues en tu realidad, pues. Pero tú te tienes que centrar en lo que dice el caso. O sea, te olvidas de tus creencias, de tus ideas, de tus pensamientos, de tus conceptos que tienes personalmente, te olvidas de eso y te centras a lo que pide el caso. Entonces, ese es una gran importante análisis que sí tienes que hacer. O sea, te centras en lo que pide el caso. Al margen de que en tu realidad se da, al margen de que tú has visto otra cosita, al margen de que tú tienes otra experiencia, al margen de todo eso, tú te tienes que focalizar en lo que te pide el caso desarrollar. Porque no te está pidiendo lo que tú piensas, no te está pidiendo lo que tú crees, no te está pidiendo lo que tú has vivido, no que lo que te pasaste hace 10 años, es otra cosa. Ubícate en ese contexto del caso. Es la primera estrategia que tú tienes que manejar. Ubicarme en el contexto del caso. Eso es importantísimo, mis estimados amigos. Entonces, en ese análisis que yo haga, ese es el primer caso. Entonces, cuando yo ya me ubiqué, ubiqué claramente en el caso, yo tengo que buscar en ese caso alguna idea clave, alguna o algunas ideas claves. Miren, otra importante estrategia. Algunas ideas claves que tiene el caso y que me va describiendo algún marco teórico. O sea que estas ideas claves, amigos, que tú vas encontrando en ese contexto, lo que te va a ayudar es a ir relacionando por dónde está el marco teórico. El marco teórico está por acá. Entonces yo digo, mira, entonces ya me está indicando alguna idea. Esas ideas están relacionadas con tal concepto teórico que sí tengo que tenerlo claro, importante. Esto es necesario. Primer punto que yo tengo que manejar primero mi teoría. Claro, yo tengo que profundizar, tengo que leer constantemente. Una vez que ya esté muy claro en mi teoría, me voy a practicar mis casos. De hecho que acá en Auge Perú te vamos a ayudar con muchos casos para que practiques tú. Entonces, amigos, allí, primero, un caso determinado, yo analizo el caso, me ubico en el contexto del caso, qué elementos quiere que yo responda, que me ubique, que me meta en ese contexto, o sea, que yo me transporte a esa situación en el aula, fuera del aula, o de repente una situación que se está dando pedagógicamente, yo tengo que meterme a ese contexto. Y al meterme a ese contexto, yo ya me estoy ubicando en el contexto del caso. Una vez que ya me ubiqué, trato de escarbar algunas ideas importantes que tiene el caso. Importante. Eso es, ¿ya? Eso es importante. Voy ubicando ideas claves. Ojo. Y cuando ya tengo las ideas claves, ya tengo una idea de lo que me está pidiendo claves, recién me voy a las alternativas de eso, que me propone el caso. ¿Qué alternativas me pide que yo discrimine para poder encontrar la pregunta correcta? ¿Qué alternativas importantes? Entonces ya tengo las ideas claves y me voy a las alternativas. ¡Ojo! Y las alternativas, todas las alternativas que tiene los exámenes de ministerio, también tienen un marco teórico. Entonces, al ver las alternativas, voy encontrando la alternativa A, la alternativa B y la alternativa C. ¿Qué marco teórico está ahí? ¿Y cuál de esos marcos teóricos, porque no son preguntas aisladas, ese marco teórico, con cuál de las ideas claves que está en el caso me los está brindando? Eso es importante. Entonces voy de una manera discriminando desde las más fáciles, las que no son, hasta las que pueden ser que
ambas pueden desarrollarse. Entonces discrimino las alternativas y las voy separando y me voy quedando tal vez con una o con dos para ir a hacer un análisis más profundo de esa alternativa y estar seguro de la respuesta. Entonces, cuando yo estoy seguro, recién yo ya puedo, de una manera, diríamos que, responder la alternativa correcta. Cuando ustedes salgan, después de haber dado su examen, se van a encontrar con sus amigos, con sus promociones, con sus amigos del colegio de repente, o con sus promociones de la misma área, o de repente con los colegas de su misma área, de su mismo nivel, y ustedes cuando comiencen a responder y digan, oye, ¿qué respondiste en esta pregunta del profesor cuando hizo esto? Y uno pues dice, yo respondí la B. ¿Y por qué la B? Bueno, porque era la B, pues. ¿Pero por qué era la B? Bueno, porque era la B, pues. Eso no es responder un caso con esta lógica que les estoy proponiendo. Tienes que estar seguro. ¿Por qué la B? Porque la B, ahí está el fundamento tal. Ahí está la idea de este concepto. Ahí está la idea de lo que pide la parte de esta orientación pedagógica que está pidiendo. Y por eso es la B. ¿Por qué no la C? Porque la C pide otro proceso pedagógico importante. Entonces tenemos que tener seguridad de por qué respondo una alternativa. ¿Por qué? Porque sé que detrás de eso tengo la seguridad que estoy haciendo una discriminación muy, muy selectiva y realmente con un fundamento teórico que me respalda esa selección selectiva o discriminación de esas partes importantes. Entonces yo tengo que tener claro, esta es la lógica de cómo yo debo enfrentar un caso. Claro que vamos a resolver varios casos para que ustedes de otra manera puedan entender cómo se trabaja. Como yo les digo, nosotros, AOJP Perú, tenemos esta metodología y lo aplicamos en cada clase. Todos los maestros que capacitan en AOJP Perú, que trabajan bajo esta lógica y esta metodología. Yo soy uno de ellos, por lo tanto vengo a explicarles cómo se trabaja. Entonces, ya teniendo esta mirada, primero, conocer bien el marco teórico, tienes que estudiar, acá te vamos a ayudar a manejar el marco teórico. Segundo, tienes que saber analizar un caso, ubicarte en el contexto, meterte, hacer una empatía. En el caso, en historia, se llama empatía histórica, cuando, por ejemplo, a los niños los transportamos a la época de los incas, los transportamos a la época de la conquista, los transportamos y lo hicimos que vive ese momento igualito. Nosotros tenemos que transportarnos al mundo, vivir ese momento como si estuviéramos ahí observando lo que está haciendo el maestro en esa interacción de ese caso para poder entenderlo mucho más preciso. Cuando yo estoy dentro de ese caso, comienzo a identificar algunas ideas claves. Esta idea me está diciendo tal cosa, esta otra idea me está diciendo tal cosa y me está ayudando a entender. Si yo no tengo un respaldo teórico, va a ser muy difícil, me voy a confundir fácilmente. Entonces, una vez que hago esa discriminación de esas ideas importantes, lo voy relacionando con los marcos teóricos, me centro en las alternativas y busco discriminando esta alternativa que corresponde, no dejo de analizar las tres alternativas, porque puede ser que me confunda. Hay unas ideas en cada pregunta que dice cuál es la más pertinente. Te dice cuál es la más pertinente. Eso significa que pueden haber dos pertinentes, que dos están relacionados a este hecho, que dos sí corresponden al caso, pero está que te dice cuál es la más pertinente. Entonces, cuando me dicen la más pertinente, yo tengo que centrarme en esa más pertinente, porque me dice más pertinente. A veces hay unas preguntas que dicen ¿cuáles no? Ese no es traicionero, porque de una otra manera me confunde, me cambia mi cerebro siempre está lineal, mirando una línea, pero cuando me cambian la pregunta a la inversa, mi cerebro se distorsiona y como está siempre lineado, va a la línea incorrecta. Por eso que tienes que practicar mucho en esto. Por eso que acá nosotros desde AOJP Perú te hacemos esos tipos de ejercicios para que tú hagas un ejercicio mental.
de tu cerebro importante. Y a partir de ese ejercicio mental, al momento de dar el examen, tú ya no pierdas ese horizonte. Recuerdo que aquí siempre en Auge me preparaban sobre esto y ya lo tengo claro, importante. Por ello que, como siempre te digo, te invitamos a esta importante empresa porque estamos seguros que te vamos a ayudar. Ahora sí, amigos, los voy a ayudar a trabajar algunos casos. Ya, ahora sí, ya viendo un poquito así brevemente porque tendríamos que explicar todo un marco, pero vamos a reforzarlo con la parte de los casos. ¿Ya? Vamos a ver, vamos a responder un caso. Varios casos. Incluso del examen de nombramiento, del examen de ascenso, nombramiento de años anteriores, como el examen de este año, del año pasado, ¿no? Miren este caso. Dice, lee las siguientes situaciones, dice. Marta, una joven muy carismática, fue a un kiosco a comprar golosinas. El kiosco estaba lleno y aunque pidió amablemente ser atendida, la señora encargada del kiosco se demoró mucho en atenderla. Al recibir su vuelto, Marta se dio cuenta de que por error la señora le había dado más vueltos. Entonces, miren, vamos a meternos en el contexto del caso, ¿no es cierto? Hay una niña que se va al kiosco y que por error, acá hay algo importante y aquí mira que es importante, dice, ella se da cuenta que por error la señora le había dado más vuelto que le correspondía. Esa es la idea clave. Ese es lo central de esta parte importante. Marta no sabe, y acá viene lo importante, Marta no sabe si avisarle o no a la señora. Desde ese punto de vista, mis estimados amigos, ya me está indicando por dónde va la teoría. Aquí hay algo de moral, algo de actitud, ¿no es cierto? Ya estoy dándome cuenta que por ahí la chica está en duda de hacer o no algo y me está indicando algo moral. Algo moral. Esto es algo está relacionado con la moral de este proceso. Ya por ahí estaba entendiendo. Ya marqué mis ideas claves. Segunda situación. Dice, Fernando, un joven muy amable con sus amigos y familia, prometió a su madre, mire acá, prometió a su madre que limpiaría la casa, prepararía el almuerzo y cuidaría a su hermano menor. O sea, él ha prometido. Es alguna idea importante. Mientras que ella está enferma en el trabajo. Mientras Fernando cumplía con esta tarea, lo buscaron sus compañeros para proponerle visitar a un amigo. O sea que sus compañeros lo buscaron, miren, lo buscaron para ponerle visitar a un amigo. O sea, sacarlo de lo que estaba haciendo. Miren, ya estoy que me meto en el contexto del caso. Este amigo está solo en su casa y gravemente enfermo. Uy, mira, está solo y está gravemente enfermo. Fernando no sabe si visitar a su amigo. O sea, él está en duda, otra duda. Él no sabe si ir a visitar a su amigo o no. ¿Por qué? Porque él tiene una promesa a su madre. Mira. Daniel, un joven que siempre tiene buenas calificaciones. O sea, ese chico tiene buenas calificaciones. Esta es una idea clave. Buenas calificaciones. Se ha estado preparando para un examen. Un día antes de la evaluación del docente se le cayó accidentalmente. O sea, al docente se le cayó una copia del examen, dice, mientras caminaba por el patio durante el receso. Daniel la encontró por casualidad. O sea, que el chico que había estudiado la encontró por casualidad. Daniel no sabe si aprovechar. Ojo, mira, él no está también en duda. No sabe si aprovechar la situación para obtener una mejor calificación o no. Mira, 3 situaciones diferentes. Pregunta acá, a partir de lo descrito en cada situación, ¿cuál de ellas constituye un dilema moral? O sea, aquí eso es lo que te está pidiendo, mire. Eso es lo que te está pidiendo. O sea, ¿cuál es un dilema moral? Entonces tengo que fijar mi atención a eso lo que me está pidiendo el caso. ¿Cuál de esas 3 cositas es un dilema moral? Para yo poder responder esta pregunta, mis estimados amigos, yo tengo que tener manejo teórico de qué es un dilema moral. O sea, ¿de dónde viene un dilema moral?
¿Qué es un dilema? ¿Cuándo es un dilema moral? ¿Quién propone lo del dilema moral? Porque yo no podría responder, para mí los tres, ustedes dirán, no, los tres, porque son dilemas morales. ¿Qué es un dilema moral en primer lugar? O sea, yo cuando tenga que responder, como ya le dije, primer punto importante, el manejo teórico. Que aquí en Auge te lo vamos a dar. Te vamos a explicar los conceptos y después aplicarlos desde los casos. En Auge Perú tenemos esa metodología importante para ayudarlos a ustedes a trabajar esta parte importante. Entonces, si yo no tengo ese marco teórico importante, entonces no podría responder. Lo voy a champear, voy a meter mi monedita, que será la situación 1, será la situación 2, al champazo, como se dice. Entonces, no es correcto, porque así vas a salir más endeudado que en puntos que si mejor no dar un examen así. Tienes que prepararte bien. Entonces, vamos a explicarlo acá, por ejemplo. ¿Cuándo es un dilema moral? Primero, ¿quién habla de dilemas morales? Hay varios que hablan. Dentro de lo que considera el ministerio mucho es a Laurence Colbert. Laurence Colbert. Colbert dice que, algo importante, ¿no? Dice que la persona, ante una situación que se le presenta, la forma como escoja determinada situación va a determinar su nivel de desarrollo moral. Porque su teoría se llama la teoría del desarrollo moral. Entonces Colbert dice, hay varias etapas. La etapa preconvencional, la etapa convencional y la etapa postconvencional. Él utiliza un dilema que se llama el dilema de Haynes, ¿no? Ese Haynes era una persona que se va ciertamente a una farmacia porque su hija estaba gravemente herida, necesitaba un medicamento importante, y entonces se va al farmacéutico que tenía la única medicina para poder salvar a su niña y le propone comprarle la medicina. Este señor le dice que claro que sí se lo vende, pero a costo tanto. Y él no tenía esa plata. Le dice que por favor le preste porque después le va a dar. Y dice que no, si no lo compran no tiene nada que ver. Un negocio, le dice, más o menos así. ¿Ya? Entonces el farmacéutico se va hacia adentro, deja la medicina a un costado en la mesa, y Haynes es la persona que se está en duda, porque aquí vamos viendo que están en duda, pone esa duda siempre, de escoger o no coger esa medicina para salvar su vida, de su hija. Y ese dilema siempre se los explicaba a las personas para ver qué escogían. Hay personas que dicen, no, yo soy honrado hasta la muerte, yo no puedo cometer un delito como tal, porque a pesar de todo, mi honradez es lo primero. Entonces, esta persona, si actuaba así, pensando en esa honradez, pues realmente esta persona estaba en un nivel convencional, respetaba las normas, los preceptos, las leyes, los estatutos de la sociedad. Pero si esta persona decía, no, fundamentalmente para mí es la vida de mi hija. Entonces voy a coger esta medicina, voy a salvar a mi hija, así me vaya preso, no me interesa, lo importante es que yo acojo y salvo la vida de mi hijo. Entonces para Colbert, esta persona ha alcanzado un nivel postconvencional. ¿Y saben por qué ha alcanzado un nivel postconvencional? Porque ha roto los preceptos, los principios, los preceptos, las normas, las leyes, los estatutos de una sociedad para emerger un principio importante que es el principio de la vida. O sea, aquella persona que deja un poco esas normas, reglas, por defender un principio fundamental de la humanidad, por ejemplo, la libertad, la vida, la naturaleza, la esencia de las personas, pues para Colbert, esta persona llegó a un nivel postconvencional de desarrollo moral, superior al convencional. Entonces necesitamos
entender eso para entender que es un dilema moral. Entonces, esa teoría bien bonita, bien interesante, tenemos que verlo en el caso. ¿Dónde se ve en el caso? ¿Dónde está ese desarrollo moral importante en estas tres situaciones importantes? Vamos a ver, analizar. En primer lugar, la situación 1. Vamos a ver la situación 1. Esta chica antepone un principio sobre la norma, sí o no. Marta se dio cuenta de que por error la señora le había dado más vuelto que le correspondía. Marta no sabe si avisarle a la señora o no. Quizás hay un principio ahí que quiere surgir o no está queriendo surgir. No veo ningún principio. Lo que está haciendo es algo normado, que se llama la actitud de la honradez. Si es honrada o no honrada, nada más estoy viendo ahí. Pero sí hay un elemento importante de actitud. Vamos a ver la situación 3. Dice, él se le cayó el examen y lo recoge. Él no sabe si aprovechar esa situación. También no se ve en ninguna manera, ninguna situación de que surja un principio si transgredo una norma o un dogma o diríamos una ley. No veo un principio. Pero miren el caso número 2, miren esta situación 2. El niño tiene una promesa a su madre de limpiar la casa, preparar el almuerzo y cuidar a su hermano. Pero él está en duda si ir a su casa de su amigo que está gravemente enfermo. Y ahí sí hay un principio universal de la vida de su amigo que está gravemente enfermo. Entonces, aquí sí se da un contraste de un nivel convencional, que sería esta situación, con un nivel postconvencional. ¿Cuál escoges? Esto sí es un importante dilema. Porque si el niño escoge mantener esa promesa, entonces se queda en un nivel convencional. Pero si el niño rompe esa promesa, que no afecta en nada a la naturaleza, no afecta ni a la vida de la persona, ni a la libertad, no afecta a nada, rompe esa promesa por ir a visitar a su amigo que está en sus últimos momentos de vida, ese niño entraría a un nivel postconvencional. Y ahí está ese paralelo importante, esa relación entre lo que es el dilema moral. Este es un dilema verdadero. Se parece un poco a la parte del dilema de Hayes, que priorizas o no priorizas la vida de tu hija en este caso, porque la vida es un principio universal de la persona. Entonces, la respuesta correcta en este caso sería la letra B. Pero miren todo lo que he hecho para poder recién estar muy seguro que la respuesta es la B. No, que es la C, ¿por qué? ¿Por qué la C? No, porque el Daniel. No. ¿Dónde está ese principio universal de la persona? ¿Dónde está que se transgrede una norma para que surja un principio? Que es lo más fundamental, lo más importante. ¿Dónde está en los demás casos? No hay ninguna transgresión de la norma para ascender a un nivel superior que es el principio a la persona. En cambio, en la situación 2 sí lo hay. Porque, ¿qué pasaría si mi hijo me dice, papá, dejé de limpiar por visitar a mi amigo que está enfermo? ¿Yo lo voy a recriminar? No lo recriminaría, lo felicitaría. Muy bien, hijo. A pesar de que tienes una promesa importante que cumplir, pero priorizaste ese valor universal a la vida de tu amigo que muere, ¿no? Que está muy gravemente herido. Entonces, amigos, mire qué importante es conocer el marco teórico, qué importante es identificar algunas ideas claves, qué importante es ubicarse en el contexto del caso y qué importante es ir discriminando las alternativas para poder encontrar la respuesta. Eso es lo que les estoy diciendo desde hace rato, ¿no? Desde hace un momento. Entonces, amigos, miren cómo estamos trabajando los casos desde Ajo Perú, cómo estamos tratando de invitarte a paso analizar
estos casos para que tú puedas alcanzar el éxito y puedas ser muy pertinente al momento de dar un examen. Vamos a continuar con otro caso. Auge Perú nos regala, bueno, aquí viene la parte teórica. Muy bien, vamos acá, mira ese. Siguiente caso. Miren, vamos a ir analizando. Como parte de un taller para docentes sobre realidad virtual, el docente de AIP, esta es una pregunta de Ascenso 2021. Esta es una pregunta de Ascenso 2021. Dice, el docente de AIP realiza las siguientes preguntas a los participantes. ¿Han jugado algún videojuego? ¿Han jugado? Esta es una idea. ¿Han jugado? ¿Conocen o han jugado? ¿Conoce o han jugado algún videojuego? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo se sintieron durante el juego? Mira, bien fácil, ¿no? Entonces, ¿qué proceso de aprendizaje ha promovido principalmente el docente de AIP en el docente a realizar estas preguntas? Para estar seguro, porque yo decía, no, yo me voy por la A, por la B, por la C. No. Tienes que primero, no te confíes. No te confíes. Por confiado, muchos de nosotros hemos respondido preguntas tan fáciles y nos hemos equivocado. No te confíes. Siempre asegúrate de analizar cada alternativa, porque tu cerebro a veces se confunde, con toda sinceridad. Por más que estés leído, por más que has practicado, tu cerebro y cae en el error de marcar otra alternativa tan fácil como a veces hemos caído en error. Entonces yo tengo que discriminar, ¿es activación de saberes? ¿Es la generación del conflicto? ¿O es la metacognición de las estrategias de aprendizaje? Yo tengo que volver a recordar, tienen que volver a recordar, no se confíen con todo así. Rapidito, vuelvan a recordar. Vamos viendo que, pero discúlpenme un ratito, que tenemos a nuestros amigos en Facebook también. Tenemos a Ana Leiva, compartan el video, por favor, amigos, compartan el video. Tenemos a Percy Taizaco, Noemí Pastrana, Roxana Montalvo, Elsa Díaz Martínez, bienvenidos amigos, Isabel Gómez, Leida Guerrero, Ketty Sea. Amigos, muy bien, compartan por favor el video para que todos nuestros amigos tengan la oportunidad de escuchar esta charla. Y les decía, entonces tenemos, no nos confiemos, no, profesor, está fácil, no se confíen. Tienen que marcar siempre, recordar su memoria rapidito, qué es saberes previos, qué es conflicto cognitivo, cuándo es saberes previos, cuándo es conflicto, cuándo es metacognición, es importante eso. Recordemos que los saberes previos es cuando yo recojo las experiencias que han vivido los chicos, lo que ya conocen, lo que han podido experimentar, lo que ya han pasado, eso es saber previo. Todo lo que acojo de ellos, de esa experiencia que han desarrollado, un concepto que lo aprendieron ayer y ya lo aprendieron, ya no es un saber previo hoy día. Para mañana ya es un saber previo porque ya lo conocen. Entonces todo lo que ya conocen, todas las experiencias que han vivido, son experiencias previas. ¿Cuándo es un conflicto? ¿Y cuál es la diferencia entre conflicto y metacognición? Importante eso, tenemos que ir viendo, ¿ya? El conflicto, cuando genera una duda en el niño o en el adolescente, cuando a través de una idea, una palabra, a una pregunta, a una imagen, en el cerebro del niño se comienzan a ponerse en disonancia. O sea, se comienzan a discutir tres ideas, el lóbulo izquierdo con el lóbulo derecho, con la neurona A con la neurona B, comienzan a pelear en su cerebro. Y comienzan a decir, no, es la A, no, es la B, no, pues la A por esto, no, pues la B por esto. Entonces comienzan a discutir, no están de acuerdo en mi cerebro. Todavía no está claro la idea, porque todavía con esas experiencias previas que tiene, todavía no le alcanza de entender, en este caso, cuál sería la idea correcta. Y eso se llama la disonancia cognitiva, que se produce en el cerebro. Y la disonancia cognitiva viene a ser cuando dos ideas o más ideas están contrapuestas. No hay una claridad, no hay un acuerdo en ese importante cerebro. Eso es conflicto. O sea, yo tengo que tenerlo claro. ¿Cuándo es activación? ¿Cuándo es conflicto? Profesor, ¿y cuándo es metacognición? La metacognición ya lo tiene claro, hace la inversa. Ya lo tiene claro.
ya está clarito para él, ya sabe lo que ha desarrollado, ya sabe cómo lo ha desarrollado, ya sabe qué acciones se encamina para lograrlo, hacerlo cuantas veces quiera, ya te lo puede explicar de diferentes formas, ya lo tiene clarito. Y ya te lo puede escribir, ya te lo puede explicar, ya te lo puede descifrar, ya te lo puede pautear, ya te lo puede orientar. Todo eso es metacognición. Hay una diferencia entre el conflicto y la metacognición importante. ¿Ya? Vamos a ver casos de esta manera. Entonces, han jugado, conocen o han jugado. ¿Cómo se sintieron? Pues clarito, ¿no es cierto? Yo creo que todos han dicho, no, profesor, está facilito. Claro, está facilita. Pero no se confíen, por favor. No se me confíen. ¿Ya? No se me confíen porque realmente te vas a equivocar tan fácilmente. Entonces la respuesta, ya por lo visto, es activación. ¿Cierto? La letra A. Muy bien. Entonces vamos a ver varios casitos también para ir marcando algunas estrategias. Siguiente. El docente acompaña a los estudiantes en la planificación de sus cartas. En este contexto, uno de los estudiantes le comenta lo siguiente. Profe, para conocer mejor el tema, tuve que revisar varias fuentes. Mira qué bonita idea. Tuve que revisar varias fuentes y algunas fuentes fueron difíciles de entender. Qué importante esta idea. En las fuentes subrayé. En las fuentes subrayé las ideas que me parecieron importantes. E hice algunas anotaciones para elaborar un diagrama de llaves que me ayudó a organizar mis ideas. Yo quiero dar a conocer la utilidad de los espacios públicos para los niños. Ahora sé que todos estos espacios son bien importantes. Ahora sé que estos espacios son bien importantes para hacer deporte, por ejemplo. Miren, esas ideas, yo ya me metí en el contexto del caso. Y me pregunta, ¿qué proceso de aprendizaje se evidencia? Mira, aquí ya es otro contexto. Y fácilmente te puedes equivocar. No es metacognición. No, profesor, es transferencia. No es generación del conflicto cognitivo. ¿Cuál es, profesor? Cuando un niño hace una metacognición, amigos, y aquí lo que le dije en el primer punto, hay que manejar la teoría. Un niño, de una u otra manera, es un proceso importante de la metacognición, es que se hace un proceso de autoevaluación. O sea que la metacognición utiliza fuertemente a la autoevaluación que hace el niño. ¿No? ¿Por qué utiliza? Para generar dos procesos importantes, que es el proceso metacognitivo, que es la conciencia y la regulación de los procesos mentales que desarrolló el niño. O sea, en toda metacognición hay dos elementos. Para que un niño sea metacognitivo, tiene que ser consciente de lo que hace y tiene que saber utilizar sus estrategias para desarrollar eso que aprendió. Es importante eso, amigos, con toda sinceridad. Muy importante. Entonces, de hecho que acá vamos a ver que en ciertos casos vamos a ver que el niño también hace una propia autoevaluación. Mira, y aquí están las ideas importantes. Tuve que revisar varias fuentes y algunas fuentes fueron difíciles de entender. Esta parte de acá fueron difíciles de entender. Es un proceso de autoevaluación. Mire, qué importante ir identificando ideas importantes para ir cotejándolo, como ya les dije, con el marco teórico. En las fuentes subrayé las ideas que me parecieron importantes. Esto de acá, subrayé las ideas que me fueron importantes y hice algunas anotaciones. Estas las estrategias que utiliza el niño en ese proceso metacognitivo. Acuérdense que hay dos momentos: conciencia, que le decía yo, conciencia, y regulación. ¿Cuándo es conciencia? Cuando el niño conoce lo que está haciendo. Y cuando regulación, cuando sabe hacer lo que ha aprendido. O sea, cuando utiliza ciertas estrategias para volverlo a hacer cuantas veces quiera. Esa es la regulación. Entonces, fueron difíciles de entender. Autoevaluación.
Subrayé las ideas que me parecieron importantes, regulación, estrategias, regulación. E hice algunas anotaciones para elaborar un diagrama, conciencia. Es consciente de lo que hizo. E hice algunas para elaborar un diagrama que me ayudó a organizar mis ideas. Autoevaluación. Ahora sé que estos espacios son importantes. Mira, con conciencia. Ahora sé. Mira, todos los elementos del proceso metacognitivo. O sea, yo no tengo que tener ninguna duda. No es metacognición, pero estoy con duda. Yo no debo tener duda, porque si yo hago el análisis profundo, discriminando estas ideas fundamentales y relacionándolas con la teoría, que es la estrategia que te estoy indicando de nuestros amigos de Auge Perú, porque así trabajan todos. Entonces, no va a haber duda al momento de que tú respondas la alternativa. Ya no hay una duda. Cuando a ti te digan, oye, ¿y cuál fue esa del tema del niño que subrayaba? ¿Cuál? No, fue metacognición. ¿Pero por qué metacognición? ¿Por qué es metacognición? ¿Pero por qué es metacognición? Yo le puse con transferencia. No, allá me pusiste en duda. No es así. No debe ser así. ¿Por qué? Porque debe ser consciente. Y yo le digo, no es metacognición. Porque cuando el niño dijo que le fue difícil de entender, ¿qué está haciendo? Un proceso de autoevaluación. Cuando el niño dice, subrayé las ideas más importantes, ¿qué está haciendo? Un proceso de regulación de sus estrategias. Cuando el niño dice, ahora sé que estos espacios son importantes, ¿qué está haciendo? Tomando conciencia de lo que ha aprendido. Y esos son elementos fundamentales del proceso metacognitivo. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo podemos ir organizando de una u otra manera cómo abordamos a nuestro caso? Si yo lo abordo con esta situación, analizo, ingresando el contexto del caso mismo, pidiendo y observando desde el marco teórico qué ideas importantes están relacionadas con lo que me está pidiendo el caso, entonces yo no podría tener ninguna duda de poder responder fácilmente la transferencia. Profesor Enrique, ¿pero por qué no es transferencia? Porque yo asumo que es transferencia. Ya, generación del conflicto cognitivo, no, porque, bueno, ya explicó que no. Pero ¿por qué no es transferencia, profesor Enrique? Como yo les digo, de cada alternativa hay un marco teórico importante. De cada alternativa hay un marco importante que tenemos que también descifrar. ¿Por qué no es transferencia, profesor Enrique, este caso? Porque yo lo marqué como, para mí es transferencia, porque la transferencia por acá, por allá. Sí. Sí, claro. No es transferencia, porque la transferencia se ve cuando el niño, después de lo que aprendió, adquirió algo importante, lo pone en otra situación parecida, que puede ser dentro de la clase o puede ser desde su casa o del contexto mismo. Cuando el niño, esos que logró subrayar ideas, hacer anotaciones, organizar el diagrama, eso cuando lo aplique con otro texto, o ya no con una carta, sino con un oficio, o con otro documento, y lo ponga en práctica, eso es transferencia. Que lo puede hacer dentro de la clase, o como lo puede hacer en su casa, que es diferente. Aquí lo que estamos viendo es lo que se desarrolló en el momento de que el niño alcanzó un determinado aprendizaje, mis amigos. Es por eso que es importante, de una u otra manera, pues como ya les vuelvo a decir, es marcar bien las ideas centrales del caso y de esa manera poder manejar desde el marco teórico cuál es esa situación que yo debo ir discriminando. Muy importante. Desde Auge Perú, amigos, les vuelvo a decir, les vamos a apoyar a hacer todas estas cosas importantes. Así que forma parte de nuestra familia de Auge Perú. Muy bien, vamos a hacer otra preguntita, a ver, para niños de inicial. Profesor, no puedo tener un caso inicial. Vamos a poner. Los niños de 5 años se encuentran jugando libremente en los sectores para hacer rodar una bolita, dice. Cristina ha construido un camino con trozos de cartón. O sea que si nosotros comenzamos a analizar el caso,
Se encuentra jugando libremente, haciendo rodar una bolita. Esa es una idea importante. Están haciendo rodar, ¿no? O sea, ubícate en ese contexto. Imagínate que estás con los niños viendo cómo ruedan una bolita. Cristina construyó un camino con trozos de cartón, pedazos, tubos, materiales. Sin embargo, la niña se muestra contraria. O sea, hay una niña, aquí es otra idea importante, se muestra contrariada. Cuando la docente le pregunta qué sucede, Cristina le comenta que no entiende. O sea, Cristina, ella le comenta, es importante, ya. Bueno, sí están trabajando en el chat, el Zoom, ¿no, amigos? Sí están, dice, yo no puedo, disculpen un ratito, por favor, un ratito para deshabilitar una cosita acá que me están pidiendo, por favor. Disculpen, ahora sí, disculpen por favor que estaban pidiéndome algunos ajustes acá. Ya, muy bien. Muy bien, amigos. Entonces continuamos con esta idea, ¿no? Entonces aquí, dice acá, la niña se muestra contrariada porque no entiende lo que la bolita no avanza. Dice, la docente observa que el tramo del camino es el que se detuvo la bolita, está ligeramente elevado. La docente observa que el tramo del camino en que se detuvo la bolita está ligeramente elevado. Entonces le pregunta a la niña, ¿dónde se ha detenido la bolita? ¿Dónde se ha detenido la bolita? ¿Cómo es esa parte del camino? Mira. ¿Y cómo es la parte anterior? Le está haciendo esas preguntas. Entonces, ¿qué tendrías que hacer para que la bolita continúe rodando por el camino? Miren, hasta acá, esta pregunta importante es un conflicto cognitivo. ¿Qué tendrías que hacer para que la bolita continúe rodando por el camino? Es una pregunta que le produce una duda, una disonancia cognitiva en su cerebro para que la niña la responda. Y ella tiene que responderla de una otra manera. Le está generando un conflicto importante. Entonces, pero ¿cuál es la respuesta? Es que tienes que seguir leyendo. No te confíes. Continúa leyendo. Luego Cristina ensaya distintas acciones para que la bolita continúe rodando y finalmente lo logra. O sea, resuelve el conflicto cognitivo. Tras ello la docente le dice, muy bien, cuéntame. Acá está lo que cambia. Y aquí está la idea clave, esta es la idea fundamental, porque me puedo confundir. El profesor resolvió un conflicto cognitivo, porque hasta acá era conflicto. Pero dice ahí, pero el caso continúa. No te confíes, analiza bien el caso. Ándate hasta la última palabrita del caso. Muy bien, porque tienes que ubicarte en el contexto del caso. Y el contexto del caso es, muy bien, cuéntame cómo lo hiciste. ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué le está pidiendo? Que la niña me desarrolle un proceso metacognitivo, pues amigos. Porque, profesor, pero acá hay un razonamiento. Claro, el razonamiento lo desarrolló con el conflicto. Pero acá le está pidiendo a la profesora que le diga cómo lo hizo. Que le describa qué acciones realizó para alcanzar ese razonamiento y resolver ese conflicto. Ojo, va más allá del conflicto cognitivo. ¿Por qué? Porque aquí me está pidiendo. Por eso aquí los casos confunden, amigos, porque realmente, de una u otra manera, piensas que debe ser así. Pero mira lo que dice finalmente. Cuéntame cómo hiciste para que la bolita ruede. Y aquí cambió todo el jirón más a otro nivel. No quedó en un conflicto, sino quedó en un proceso metacognitivo. Porque le está pidiendo que
genere su conciencia y que me explique cuáles son los procedimientos o estrategias que realizó para alcanzar ese objetivo de que la ruleta ruede. Entonces cambió la idea. Es importante esto. Es importante que sepas bien ubicarte en ese contexto, ubicarte en lo que dice el caso, en lo que quiere el caso. El caso quiere una cosa y céntrate en eso. No rompe tus creencias, tus pensamientos, tus ideales. No, pero en la vida no se da así. Eso es olvídate. Eso es olvídate esa cosa. Céntrate en el caso mismo, en lo que pide el caso. Entonces, amigo, por esa lógica, la respuesta es la letra A, el proceso metacognitivo. ¿Ya? Miren qué interesante que es esto si ustedes van manejando bien, diríamos que los casos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso tenemos que hacer. Como les vuelvo a repetir, de nuestros amigos de las diferentes áreas, niveles educativos, primaria, inicial, secundaria, nuestros amigos de Auge, estamos acá para apoyarte. Eso es por ello, necesitamos esta parte importante. Siguiente casito, a ver. Siguiente caso para ayudarnos. Dice, un docente busca que los estudiantes conozcan las consecuencias del pecado a partir de los textos del Antiguo Testamento. Mira, qué bonito. Consecuencias, una idea clave. Consecuencias del pecado. Eso es lo que te está diciendo, lo que te está pidiendo. Mira, qué importante identificar algo. ¿Qué me está pidiendo? Que vean las consecuencias del pecado. No me voy de esa idea. Me engancho en esa idea importante a partir de los textos del Antiguo Testamento. Para ello les ha propuesto leer la historia de Adán y Eva y Caín y Abel y la historia del rey David. En este contexto, una de las estudiantes realiza el siguiente comentario. Miren, uno realiza el siguiente comentario. Cuando leía las historias de Adán y Eva y la de Caín y Abel, me quedó claro que el pecado tiene consecuencias negativas. Hasta ahí diríamos que es metacognición, por si acaso. Yo digo, hasta acá le quedó claro. O sea, ya es consciente de lo que ha hecho. Mira, es consciente. O sea, hasta acá es metacognición. Esta niña está mostrando un proceso metacognitivo. Pero voy a creer que me dice más el caso. Pero al leer la historia del rey David, vi que es diferente. Porque a pesar de sus pecados, no hubo consecuencias. Pero ahí sigue siendo metacognitivo. Es más, Dios convirtió a David en el rey más famoso de la historia de Israel. Entonces, ¿por qué Dios no lo castigó por sus pecados? Y aquí ya cambió. ¿Por qué Dios no lo castigó por sus pecados? ¿El pecado tenía consecuencias negativas o no siempre es así? ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? Acá hay una duda. En su cerebro no está claro. Lo demás sí está clarísimo, pero su cerebro no está claro. Hay una disonancia. ¿Será bueno? ¿Será malo? ¿Será bueno? Hasta ahí, ya, muy bien. Pero ¿qué me pide el caso? Dice, ¿qué proceso de mensaje se evidencia principalmente en el comentario de la estudiante? En el comentario, o sea, en este comentario final, ¿no es cierto? En este comentario final, diríamos. En este comentario que hace el estudiante. ¿Qué proceso se hizo en este comentario? Porque se termina la idea con esta parte. ¿Por qué Dios no lo castigó por sus pecados? ¿Por qué el pecado tiene consecuencias negativas o no siempre es así? Se queda en duda. Y la pregunta, la respuesta, ¿cuál es? ¿Con cuál me quedo? ¿Con la parte superior? No, pero profesor, que la parte superior es mucho más de más magnitud, porque es metacognición. Pero la pregunta del caso, ¿qué te pide? ¿Qué te pide? ¿Cuál es lo más resaltante en cuanto a esto? Y aquí está la idea que les dije. En cuanto, por eso que es importante ubicarse en el contexto del caso. Esto es, conozcan las consecuencias. Esto es lo fundamental. Por eso que les preciso subrayar esto, porque yo tengo que revisar y irme a lo que estoy subrayando, resaltando. No, pero mira, acá me pide consecuencias. Aquí tengo duda. Puede ser metacognición, puede ser conflicto, pero sin embargo, miren, al haber hecho un buen análisis, veo que lo que es las consecuencias del pecado. La niña no tiene claro las consecuencias del pecado. Y al no tener claro las consecuencias del pecado, ¿qué significa eso, amigos? Significa que está en conflicto.
No es metacognitivo puro. Quizás en unas partecitas sí generó metacognición, pero no está claramente su metacognición completa. Hay una gran duda. Entonces, por lo tanto, esa es la idea que prime, mis amigos. Por la idea fundamental de la parte superior, cuando dice las consecuencias del pecado que está en la parte superior, que es importante debieron observar. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Si yo no tomo en cuenta estas importantes estrategias, que desde luego, como siempre les vuelvo a repetir, te lo vamos a enseñar desde AOGE Perú. Tenemos muchos horarios, amigos. Aprovechen este importante 3 días de especialidad. 3 días. Saben muy bien que especialidad este año va a tener gran peso, desde luego sin dejar de lado comunicación ni matemática y conocimiento. Pero son 3 días. No hay ninguna empresa que promociona 3 días de especialidad, más un día de razonamiento, más un día de comunicación, de comprensión de textos y un día de pedagogía. Creo que con eso aseguramos con toda sinceridad su ascenso y su nombramiento. Estamos muy seguros de eso. Así que vuelvo a repetir, ven, participa en nuestra familia de AOGE Perú. Te vamos a acoger con todo el cariño y vamos a abordar los temas de una manera tan didáctica que te va a ayudar mucho. Siguiente aspecto importante. Y aquí me voy a centrar más ya en los aspectos de conflicto, ya los manejamos, transferencia también. Esas preguntas ya sabemos muy bien en qué consisten. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es otra temática que también tenemos que manejar, ¿no? Muy bien. Vamos a hacer un caso importante. Otro tema importante que también hay dentro del tema que tenemos que manejar. Pues estas situaciones de el conflicto y ya lo hemos explicado mucho. Vamos a aplicar otros conceptos. Dice, durante el desarrollo de una actividad, la docente de 4º grado ha pedido a sus estudiantes imaginar qué les sucede en la siguiente situación. Uno de tus compañeros ha tomado tus colores favoritos sin tu permiso. Cuando le has preguntado por qué no los tomó sin avisarte, él respondió, no seas egoísta, solo fue un ratito. Miren lo que le he dicho acá. Vamos a ir analizando porque es importante ir analizando. Durante el desarrollo de una actividad, la docente de 4º grado ha pedido a los estudiantes imaginar, ¿no? ¿Qué les sucede en la siguiente situación? Van a imaginar. Muy bien. Dice, uno de tus compañeros ha tomado tus colores favoritos sin tu permiso. O sea, a ti te han tomado tus colores sin tu permiso. Lo han tomado sin tu permiso, ¿no es cierto? Cuando le has preguntado por qué los tomó sin avisarte, él respondió, no seas egoísta, solo fue un ratito. Eso es lo que te pide. Dice, luego los estudiantes de manera individual escribieron cómo se sentirían en esta situación. Para continuar con la actividad, la docente les pide que elaboren una respuesta asertiva. Aquí está la idea. Una respuesta asertiva. Miren qué importante es esto. Dirigida al compañero que tomó sus colores. Dirigida al compañero. ¿Cuál de las siguientes posibles acciones pedagógicas es más pertinente? Y aquí viene otra idea adicional. Es más, cuando ustedes se encuentren, aquí hay unas estrategias importantes que tienen que utilizar, aparte del subrayado, del resaltado si quieren, encerrar en un círculo cuando dice es más. Por favor, eso es importante, no sé, márquenlo bien. Porque aquí viene la clave, porque puede ser que todas sean buenas, pero trate que te pide la más pertinente para lograr este propósito. ¿Cuál es el propósito? Que ellos de una otra manera puedan desarrollar una respuesta asertiva, ¿no es cierto? Una respuesta asertiva. Ese es el propósito que pide. Mira, por eso que estoy subrayando yo estas partes importantes. Entonces, pero dice, ¿cuál es más? Eso significa que todas son buenas de una otra manera. Pedí a los estudiantes que escriban qué le dirían a su compañero para atender las necesidades de este y así mantener una buena relación de convivencia. Miren, pedir, es buena. Pedir a los estudiantes que escriban que le dirían a ese compañero para atender a las necesidades de este y así mantener una buena relación de convivencia. Bueno, es interesante, vale, puede ser. Pedir a los estudiantes que escriban que le dirían a su compañero para explicarle, sin hacer juicios sobre él. Miren, lo que sienten y cómo les hubiera gustado que él actúe.
Pedir a los estudiantes que escriban, vale, pues vale. Pedir a los estudiantes que escriban, ¿qué le dirá a su compañero para evitar una confrontación? Para evitar una confrontación con él. ¿Qué harían y para que una situación como esta no se repita? Mira, antes de responder el caso, vamos a explicar un poquito un marco teórico. Actualmente, las situaciones que se dan, los casos de situaciones que se dan entre estudiantes, entre maestros, estudiantes, entre los miembros de la comunidad educativa, actualmente se está promoviendo una propuesta, un nuevo paradigma de la disciplina, del desarrollo de las emociones también de nuestros niños, ¿no? En este nuevo paradigma de cómo trabajar las emociones, las buenas relaciones de la convivencia, se está trabajando lo que hoy día llamamos como la disciplina positiva. O sea, cómo regulo esos comportamientos de nuestros estudiantes bajo un nuevo paradigma del desarrollo de la disciplina. Anteriormente, nuestra disciplina, que hemos sido nosotros pues partícipes, pues nos han castigado por todo lado, ha sido una disciplina inquisidora, diríamos que sancionadora, porque incluso en nuestros reglamentos internos había las expulsiones, ¿se acuerdan? Si te portas mal, 3 días, si te sigues portando mal, 1 semana, y hay 1 mes, y finalmente te expulsaban del colegio, ¿no? Entonces ahora, de esa manera regulaban las prácticas en las escuelas. Sin embargo, ahora ya con la evolución de las formas de convivencia, también de los nuevos reglamentos de derechos universales del niño y del adolescente, pues eso ya son prácticas anacrónicas, ya no se puede trabajar eso. Entonces, actualmente se promueve una disciplina positiva bajo un clima escolar que sea democrático, horizontal, de buen trato y de respeto a la persona. Entonces, dentro de este paradigma importante, uno de los elementos que se trata se basa en la reflexión que nosotros podamos hacer a los niños acerca de sus comportamientos. Eso es clave en la nueva tendencia de la disciplina actualmente. O sea, ¿cómo hago que el niño reflexione a mutuo propio, sin, ojo, y algo importante, sin generar revictimizaciones a los demás? Nadie tiene ya la idea de revictimizar a un estudiante. Por ejemplo, si un estudiante se comporta mal, yo no voy y lo revictimizo. ¿Cómo lo revictimizo? Es increpándole su mal comportamiento, increpándole que se le va a sancionar, y haciéndolo que pida disculpas delante de los demás, haciendo que los 2 que se han peleado que se pidan disculpas, o los 2 que se han peleado me diga uno lo que dijo el otro, y el otro lo que dije el otro. O sea, no, todo es a reflexión de mutua persona. O sea, cada uno hace su propia reflexión sin echar la culpa a nadie. Si yo estoy con 2 estudiantes, de una u otra manera, tratando de solucionar un problema, a cada uno le hago que haga una reflexión personal. No, profesor, que él me hizo ahí. No, eso no vale. Ya no vale que tú le eches la culpa a él y que tú le eches la culpa. No, tú, desde tu propia perspectiva, cómo analizas tu comportamiento, cómo analizas las implicancias de tu comportamiento. Y algo fundamental, ¿qué vas a hacer tú para mejorar y transformar esta situación de comportamiento? O sea, ¿qué propones tú para mejorar? Entonces, en este importante proceso de disciplina positiva, lo que se evita es revictimizar a la persona. Que el niño revictimice a otros o que las personas revictimicen al niño. En ninguno de los casos. Entonces, es clave para algunos casos que tenemos que manejar. La reflexión que hace el niño de forma personal, la no revictimización y también la generación de propuestas para solucionar el problema. Esas son claves en esto que actualmente se llama la disciplina positiva. Entonces, vamos a ver dónde está ese marco teórico, ¿no? Y también, dentro de este desarrollo de las emociones, se proponen habilidades sociales adecuadas, ¿no? Lo que queremos es que el niño genere habilidades muy buenas, las famosas habilidades blandas, como se le llama. Por ejemplo, una de esas grandes habilidades es la asertividad. ¿Qué significa la asertividad? Es que un niño responda siempre ante un acto que acometen otras personas contra él, pero de una forma respetuosa.
sin necesidad de callarse, porque si no adoptaría un comportamiento pasivo, o de gritar o ser agresivo para de una otra manera mostrar otro comportamiento de tipo agresivo. No es correcto. Por ello, lo importante es generar en este tipo de actitudes positivas también una comunicación asertiva. ¿Qué significa? Que el niño no se calle, sino que responda siempre con respeto hacia las otras personas. Entonces vamos a ver, según este contexto, dónde está lo que pide la respuesta asertiva, bajo ese marco del paradigma de la disciplina positiva. Entonces, ¿cuál es más pertinente de ese marco teórico? Dice, pedir a los estudiantes que escriban, que le digan a su compañero para atender las necesidades de este y así mantener una buena relación de convivencia. Pedirle que le digan a su compañero, que le digan, esto se llama revictimizar. No le estoy diciendo que le digas, haz una reflexión propia, invítalo a que él reflexione, no le digas, invítalo a que él reflexione. Entonces, eso se llama revictimizar. La de acá, pedir a los estudiantes que escriban, que le dirían a su compañero para evitar otra vez, ¿qué le dirían a su compañero? Otra vez, es una forma de revictimizar. Pedir a los estudiantes que escriban, ¿qué le dirían a su compañero para explicar sin hacer juicios? Ahí, aquí cambia, mira. Cambia. Sin hacer juicios. Claro, vas a orientarle, pero sin hacer juicios. Y aquí está lo que corta la revictimización. Busca hacerlo reflexionar de una otra manera, sin revictimizar a tu compañero. Sin hacer juicios sobre él. Eso es una forma de respuesta asertiva. Porque le estás pidiendo que sea respetuoso con la forma como le vas a transmitir la idea. Entonces ahí cambia y está en relación al propósito, porque la pregunta es, ¿cuál es el propósito? Este es para el logro del propósito. Esa es la pregunta. Ese es el contexto de importante la pregunta. Por eso, amigos, tengo que manejar bien esas ideas claves. Y ahí está la lógica de lo que les decía desde el marco teórico. Muy bien. Entonces, amigos, ya estamos culminando con este importante momento de una u otra manera para poder cerrar nuestra jornada. Recordemos, amigos, que nuestro gran equipo de docentes de Auge Perú pues está conformado con profesionales, con toda sinceridad, con mucha experiencia trabajando en procesos de capacitación. Estamos contando con una plana de docentes con trayectoria, con compromisos y con una metodología centrada en cómo trabajar desde el marco teórico el desarrollo de los casos. Ya, le agradecemos mucho, los invitamos a conformar nuestra importante familia de Auge Perú. Recordemos que tenemos 3 días de especialidad, un día de comprensión de textos, un día de razonamiento matemática y un día de conocimientos pedagógicos. Creo que esta oportunidad no la vamos a dar. Empezamos este lunes 18, ya estamos cerrando nuestro ciclo de invitación para que tú de otra manera participes de nuestra familia importante. Por favor, no te olvides, te vamos a apoyar de una otra manera a trabajar. El teléfono a llamar es el 95 76 68 95 76 68 571. Por favor, repito, 95 76 68 571. Auge Perú. O si no, visita nuestra página web. El costo es cómodo para toda esa importante promoción que te estamos dando. Pregunta por nuestras promociones que se están acabando ya y aprovecha esta oportunidad. Realmente te vamos a dar la respuesta acá, para terminar nuestra jornada. La respuesta es la letra B, pues, ¿no? Por esta palabra, sin hacer juicios sobre él. Que esto cambiaría la forma de revictimizar y responde al propósito que es la respuesta asertiva. Porque esa es la idea de la asertividad, ¿no es cierto? Muy bien, amigos, por favor. Te invitamos. Todas las áreas tenemos, o si no, al 01 70 75 75 5. Vuelvo a repetir, al 01 70 75 75 5. 01 70 75 75 5. Auge Perú.
los invitamos a participar. ¿Ya? Espero haberles de una u otra manera. Vuelvo a repetir, amigos, por favor, de Auge Perú, pongan los números para escribirlo acá en el chat, porque a nuestros amigos al 01 70, lo voy a escribir en el chat, 70 75 75 5, ¿no? 5, ahí está. Ahí lo tenemos, el número, por favor. Ojalá así bajan. ¿Quieren que hace un ratito más? Yo encantado, 9:29. Pero ya nos han invitado a terminar. Los invitamos, amigos, a participar.